En octubre de 1922, Albert Einstein se hospedaba en el Hotel Imperial en Tokio. Acababa de enterarse de que había ganado el premio Nobel. Los reporteros abarrotaban el vestíbulo, los fotógrafos acampaban frente a su puerta, y en ese momento, que debería haber sido de triunfo, Einstein hizo algo inesperado. Un botones le entregó un mensaje en su habitación. Einstein no tenía efectivo para darle una propina, así que, en lugar de eso, tomó una hoja de papel del hotel y escribió una sola frase. Se la entregó al botones y le dijo: «Guarda esto. Algún día podría valer más que cualquier propina que pudiera darte». 95 años después, esa nota se vendió en una subasta en Jerusalén por $1.560.000. La guerra de ofertas duró 25 minutos. Un comprador europeo anónimo pagó casi 200 veces la estimación inicial. Por un simple pedazo de papel con una sola frase escrita. ¿Qué escribió Einstein? ¿Qué era tan valioso que un simple pedazo de papel llegó a valer más que una casa? Escribió esto: «Una vida serena y sin pretensiones trae más felicidad que la búsqueda del éxito combinada con una constante inquietud». El original en alemán dice: «Stilles, bescheidenes Leben gibt mehr Glück als erfolgreiches Streben, verbunden mit beständiger Unruhe». Ese era Einstein en la cúspide de su gloria, recién ganado el máximo honor en la ciencia, diciéndole a un joven botones que el éxito no es lo que parece, que la búsqueda incansable a la que la mayoría de la gente dedica su vida lleva a un lugar al que no quieren ir. Hoy voy a compartir lo que Albert Einstein deseaba haber sabido antes en la vida, no sus ecuaciones, no sus teorías, las lecciones sobre cómo vivir que solo entendió después de décadas de lucha, pérdida y reflexión. Estas son ideas de sus cartas personales, sus ensayos privados y sus últimas palabras, y podrían cambiar la forma en que piensas sobre tu propia vida. Pero primero, necesitas entender quién era realmente Einstein detrás del genio. Pensamos en Einstein como esta figura serena, sabia, con el pelo alborotado y la sonrisa amable, el profesor distraído flotando por encima de las preocupaciones humanas ordinarias. Pero la verdad es más complicada. La vida personal de Einstein estuvo marcada por profundos fracasos. Su primer matrimonio con Mileva Maric terminó en divorcio después de años de tensión e infidelidad. El acuerdo de divorcio fue inusual. Einstein le prometió a Mileva el dinero de su premio Nobel, que aún no había ganado, pero creía que recibiría. Así de seguro estaba de su destino científico, y que poco valoraba el dinero que vendría con él. Fue un padre distante, a menudo ausente. Su hijo mayor, Hans Albert, creció sintiéndose abandonado por la obsesión de su padre con el trabajo. Se reconciliaron un poco en años posteriores, pero el daño ya estaba hecho. Su hijo menor, Edward, desarrolló esquizofrenia y pasó la mayor parte de su vida adulta en instituciones psiquiátricas en Suiza. Einstein lo vio solo un puñado de veces en los últimos 20 años de su vida. Cuando sus amigos le sugerían que lo visitara, él decía que Edward ya no lo reconocía de todos modos. Tal vez eso era cierto. Tal vez también era más fácil que enfrentar el dolor. Tuvo amoríos. Podía ser frío con quienes más lo amaban. Su segunda esposa, Elsa, que en realidad era su prima, lo cuidó durante enfermedad tras enfermedad. Ella toleró sus excentricidades, su absorción en el trabajo, su falta de disponibilidad emocional. Y cuando ella murió, en 1936, Einstein admitió que sintió alivio junto con el dolor, porque su sufrimiento finalmente había terminado. ¿Qué clase de hombre admite eso? Uno honesto, un hombre que había aprendido que la verdad importa más que las apariencias. Este no era un hombre que tenía la vida resuelta desde el principio.
Este era un hombre que aprendió por las malas, y son esas duras lecciones las que hacen que lo que finalmente entendió sea tan valioso. En 1930, Einstein publicó un ensayo llamado Lo que yo creo. Apareció en la revista Forum and Century como parte de una serie llamada Filosofías de Vida. En él, Einstein expuso su visión del mundo con una honestidad impresionante. Y lo primero que aborda es lo que considera la idea más importante sobre la existencia humana. Escribió: "Extraña es nuestra situación aquí en la Tierra. Cada uno de nosotros viene por una corta visita, sin saber por qué, aunque a veces parece adivinar un propósito. Desde el punto de vista de la vida diaria, sin embargo, hay una cosa que sí sabemos, que el hombre está aquí por el bien de otros hombres, sobre todo por aquellos de cuya sonrisa y bienestar depende nuestra propia felicidad, y también por las innumerables almas desconocidas con cuyo destino estamos conectados por un vínculo de simpatía". Lee eso con atención. La mente científica más grande del siglo XX, el hombre que descubrió los secretos del espacio y el tiempo, dijo que lo más importante que sabía era esto: estamos aquí el uno para el otro, no por el éxito, no por los logros, no por el reconocimiento o la riqueza o incluso el descubrimiento científico. Estamos aquí por el bien de otros hombres. Eso es lo que Einstein deseaba haber sabido antes, porque durante gran parte de su vida no vivió de esa manera. Persiguió su trabajo con una intensidad que dejó poco espacio para las personas más cercanas a él. Muchas veces al día, Einstein continuó en ese ensayo: "Me doy cuenta de cuánto mi propia vida externa e interna está construida sobre el trabajo de mis semejantes, tanto vivos como muertos, y con qué seriedad debo esforzarme para dar a cambio tanto como he recibido". Este era Einstein a los 51 años, finalmente entendiendo lo que le había tomado décadas aprender: que la vida no es un viaje en solitario, que todo lo que logras está construido sobre los hombros de otros, y que la medida de una vida no es lo que tomas, sino lo que devuelves. También escribió algo más en ese ensayo que revela sus valores más profundos: "Nunca he considerado la facilidad y la felicidad como fines en sí mismos. Esta base ética la llamo el ideal de una pocilga. Los ideales que han iluminado mi camino y que una y otra vez me han dado nuevo valor para afrontar la vida con alegría han sido la bondad, la belleza y la verdad". Bondad, belleza y verdad, esas eran las estrellas guía de Einstein, no el éxito, no la fama, ni siquiera el avance científico. La bondad primero, luego la belleza, luego la verdad. En febrero de 1930, Einstein escribió una carta a su hijo Hans Albert que contiene una de sus ideas más famosas sobre el aprendizaje y la vida. Su hijo estaba teniendo dificultades con las lecciones de piano, y Einstein le ofreció este consejo: "Me alegra mucho que encuentres alegría con el piano. Esto y la carpintería son, en mi opinión, para tu edad las mejores actividades, incluso mejores que la escuela, porque esas son cosas que le sientan muy bien a un joven como tú. Principalmente toca en el piano las cosas que te agraden, incluso si el profesor no te las asigna. Esa es la forma de aprender más, que cuando estás haciendo algo con tanto disfrute que no te das cuenta de que pasa el tiempo. Esa es la forma de aprender más, cuando estás haciendo algo con tanto disfrute que no te das cuenta de que pasa el tiempo". Einstein está describiendo lo que los psicólogos ahora llaman el estado de fluidez, y lo descubrió no estudiando el cerebro, sino observando su propia experiencia. Cuando amas tanto lo que haces que el tiempo desaparece, ahí es cuando aprendes, ahí es cuando creces, ahí es cuando la vida sucede. También escribió en otra carta ese mismo año: "La vida es como andar en bicicleta.
Para mantener el equilibrio, debes seguir moviéndote. Esta carta ahora está en los archivos de Albert Einstein en Jerusalén. Aparece en la biografía de Einstein de Walter Isaacson. Y contiene una verdad simple que Albert Einstein deseaba haber entendido antes. No puedes encontrar el equilibrio quedándote quieto. No puedes descifrar la vida analizándola desde la distancia. Tienes que seguir moviéndote, tienes que seguir pedaleando. El equilibrio viene del movimiento mismo. En mayo de 1955, apenas unas semanas antes de su muerte, la revista Life publicó un artículo que llamaron Consejo de un anciano a la juventud. Contenía el mensaje de Albert Einstein a la siguiente generación. Y el núcleo de ese mensaje era simple. Lo importante es no dejar de cuestionar. La curiosidad tiene su propia razón de ser. Uno no puede evitar asombrarse cuando contempla los misterios de la eternidad, de la vida, de la maravillosa estructura de la realidad. Es suficiente si uno intenta comprender un poco de este misterio cada día. Piensa en lo que Albert Einstein está diciendo aquí. Al final de su vida, habiendo logrado más que casi nadie en la historia de la humanidad, no les está diciendo a los jóvenes que logren grandes cosas. No les está diciendo que ganen premios o construyan imperios, ni siquiera que cambien el mundo. Les está diciendo que se mantengan curiosos, que contemplen los misterios, que intenten entender un poco más cada día. Eso es todo. Ese es el consejo de una de las mentes más grandes que jamás haya existido. Mantente curioso. El resto se soluciona solo. Pero hay algo más que Albert Einstein aprendió, que deseaba haber entendido antes, y tiene que ver con la naturaleza del éxito mismo. En esa habitación del Hotel Imperial en Tokio en 1922, Albert Einstein escribió en un segundo pedazo de papel otro mensaje. Decía: donde hay voluntad, hay un camino. Esa nota también se vendió en subasta, pero por mucho menos, alrededor de $240,000, porque esa nota contenía sabiduría ordinaria. Todo el mundo sabe que donde hay voluntad, hay un camino. Pero la primera nota, la que hablaba de una vida serena y sin pretensiones versus la búsqueda incansable del éxito, esa es la que se vendió por más de $1 millón. Porque esa es la que contenía la verdad más profunda. Albert Einstein había logrado el tipo de éxito con el que la mayoría de la gente solo sueña. Había revolucionado la física no una, sino 2 veces. La relatividad especial en 1905, la relatividad general en 1915. Había explicado el efecto fotoeléctrico, lo que le valdría el premio Nobel. Había demostrado que los átomos existían. Era famoso en todo el mundo. Su rostro estaba en portadas de revistas. Su nombre era sinónimo de genio. Y le estaba diciendo a un joven botones que nada de eso traía la felicidad que la gente asume que trae. La constante inquietud que viene con la ambición, el esfuerzo interminable, el nunca estar satisfecho. Albert Einstein había vivido todo eso y le estaba advirtiendo a este joven sobre ello. Una vida serena y sin pretensiones trae más felicidad que la búsqueda del éxito combinada con la constante inquietud. ¿Cuántas personas necesitan escuchar eso? ¿Cuántas personas están ahora mismo en esa caminadora, corriendo tan rápido como pueden, creyendo que el siguiente logro, la siguiente promoción, el siguiente hito finalmente los hará felices? Albert Einstein les está hablando directamente desde 1922. Él está diciendo: he estado donde ustedes están tratando de ir. No es lo que piensan. En 1946, Albert Einstein recibió una carta de una joven llamada Mai Fangui Williams. Ella era una estudiante de ciencias que estaba preocupada por ser tomada en serio debido a su género. La respuesta de Albert Einstein revela algo importante sobre cómo pensaba. Él escribió: no me importa que seas una chica,
Pero lo principal es que a ti misma no te importe. No hay razón para ello. En la superficie, esto se trata de discriminación de género, pero mira más profundo. Albert Einstein está diciendo que las barreras que enfrentamos son a menudo las que aceptamos en nuestras propias mentes. Lo principal es que a ti misma no te importe. Nuestras propias creencias sobre nuestras limitaciones importan más que las limitaciones mismas. Albert Einstein deseaba haber entendido esto antes. ¿Cuántos años pasó dudando de sí mismo? ¿Cuántas oportunidades perdió porque aceptó barreras que no eran reales? Albert Einstein también les dijo a los jóvenes: traten de no convertirse en un hombre de éxito, sino más bien traten de convertirse en un hombre de valor. Miren a su alrededor cómo la gente quiere sacar más de la vida de lo que invierte. Un hombre de valor dará más de lo que recibe. Esta cita ha sido verificada en múltiples fuentes. Resume todo lo que Albert Einstein aprendió sobre la diferencia entre el logro y el significado. El éxito se trata de obtener, el valor se trata de dar. Y Albert Einstein aprendió, por las malas, que dar conduce a una vida más rica de lo que obtener jamás podría. En 1950, un estudiante de 19 años de la Universidad de Rutgers le escribió a Albert Einstein haciendo la pregunta definitiva: ¿cuál es el propósito del hombre en la Tierra? Albert Einstein podría haber ignorado la carta. Recibía miles de cartas cada año. La gente le escribía sobre todo, desde preguntas de física hasta consejos matrimoniales, pasando por teorías de conspiración. Pero se tomó el tiempo de responder a este joven, y su respuesta es notable por su honestidad. Admitió que no hay una respuesta razonable a la pregunta cuando se mira a la humanidad como un todo o en relación con la naturaleza. La pregunta se vuelve sin sentido a esas escalas, pero luego ofreció esto. Sin embargo, todos sentimos que es muy razonable e importante preguntarnos cómo deberíamos tratar de llevar nuestras vidas. La respuesta es, en mi opinión, la satisfacción de los deseos y necesidades de todos, en la medida en que esto pueda lograrse, y el logro de la armonía y la belleza en las relaciones humanas. Ahí está de nuevo, relaciones humanas, armonía y belleza entre las personas, no logros, no descubrimientos, no el éxito como lo define el mundo, el propósito de la vida. Según Albert Einstein, es crear satisfacción para nosotros mismos y para los demás, y construir hermosas relaciones. Al año siguiente, en 1951, otra estudiante le escribió a Albert Einstein. Se llamaba Marion Bloch Anderson. Era estudiante de primer año en Oberlin College, y el mundo estaba en guerra otra vez. La guerra de Corea estaba en pleno apogeo. La Guerra Fría se estaba calentando. La aniquilación nuclear parecía posible en cualquier momento. En ese contexto, le preguntó a Albert Einstein: ¿por qué estamos vivos? Albert Einstein respondió el 28 de abril de 1951. Estimada señorita Bloch, la pregunta, ¿por qué en la esfera humana es fácil de responder? Para crear satisfacción para nosotros mismos y para otras personas. En la esfera extrahumana, la pregunta no tiene sentido. Además, la creencia en Dios no es una salida, porque en este caso puedes preguntar, ¿por qué Dios? Observa cuán consistente fue Albert Einstein en estas respuestas, ya sea que le estuviera escribiendo a un padre afligido, a una joven estudiante de ciencias o a una estudiante universitaria de primer año, su mensaje era el mismo. Estamos aquí el uno para el otro. El propósito de la vida es la conexión, el servicio y la creación de satisfacción para nosotros mismos y para los demás. Pero Albert Einstein también comprendió que la mayoría de la gente no vive de esta manera, y él sabía por qué.
en aquella carta de 1950, dirigida a un padre afligido llamado Roberto Marcos, quien había perdido a su joven hijo y buscaba un significado, Albert Einstein escribió uno de sus pasajes más famosos. Un ser humano es una parte del todo, llamado por nosotros universo, una parte limitada en tiempo y espacio. Él se experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sentimientos, como algo separado del resto, una especie de ilusión óptica de su conciencia. Esta ilusión es una especie de prisión para nosotros, restringiéndonos a nuestros deseos personales y al afecto por unas pocas personas cercanas a nosotros. Nuestra tarea debe ser liberarnos de esta prisión, ampliando nuestro círculo de compasión para abrazar a todas las criaturas vivientes y a la totalidad de la naturaleza en su belleza. Una ilusión óptica de la conciencia. Eso es lo que Albert Einstein llamaba nuestra forma normal de experimentar la vida. Pensamos que estamos separados. Pensamos que nuestras necesidades y deseos son las cosas más importantes del mundo. Pensamos que los límites de nuestra piel son los límites de nuestro ser. Y esta ilusión es una prisión. Albert Einstein deseaba haber comprendido esto antes. Pasó años atrapado en esa prisión, persiguiendo su trabajo, a expensas de sus relaciones, creyendo que sus logros individuales importaban más que sus conexiones con los demás. Para cuando escribió esta carta, él comprendió la verdad. No estamos separados, somos parte de un todo, y la salida de la prisión no es más éxito, sino más compasión. Ahora, déjenme contarles acerca de los últimos días de Albert Einstein, porque revelan algo profundo acerca de lo que él, en última instancia, valoraba. En 1948, los doctores descubrieron un gran aneurisma en la aorta de Albert Einstein. Era del tamaño de una toronja. Realizaron una cirugía, envolviendo el vaso sanguíneo debilitado en celofán para estimular el tejido cicatricial que lo reforzaría. El procedimiento, realizado por el doctor Rodolfo Nájera, le dio a Albert Einstein otros 7 años de vida, mayormente sin dolor. Pero para abril de 1955, el aneurisma se estaba rompiendo. Sus doctores ofrecieron operarlo de nuevo. Albert Einstein se negó. Él dijo: «Quiero irme cuando yo quiera. Es de mal gusto prolongar la vida artificialmente. He hecho mi parte. Es hora de irme. Lo haré con elegancia». Piénsenlo bien. Aquí estaba un hombre que había pasado toda su vida tratando de entender los secretos del universo. Tenía más razones que casi cualquier otro para querer más tiempo. Había teorías inconclusas, preguntas sin respuesta, misterios aún por resolver. Había estado trabajando obsesivamente en una teoría del campo unificado, que conectaría la gravedad y el electromagnetismo en un solo marco matemático. Estaba cerca. Él creía. Solo un poco más de tiempo. Solo unas pocas ecuaciones más, y finalmente podría verlo. Pero cuando llegó el final, Albert Einstein lo aceptó con gracia. Había hecho su parte. Era hora de irse. La noche antes de morir, Albert Einstein pidió sus notas. Pasó sus últimas horas garabateando ecuaciones en papel amarillo. La enfermera encontró 12 páginas de cálculos después de su muerte. Incluso al final, él era curioso. Incluso al final, estaba tratando de entender un poco más del misterio. Pero esto es lo que más me impacta de la muerte de Albert Einstein. Su última carta no era sobre física, era sobre conexión. Su amigo más cercano, Miguel Becerra, había muerto apenas un mes antes, el 15 de marzo de 1955. Becerra había estado con Albert Einstein desde el principio. Se conocieron como estudiantes. Trabajaron juntos en la oficina de patentes suiza. Albert Einstein le dio crédito a Becerra en su artículo de 1905 sobre la relatividad especial.
Habían pasado 50 años discutiendo las preguntas más profundas juntos. Albert Einstein escribió a la familia de Becerra: «Ahora él se ha marchado de este extraño mundo, un poco antes que yo. Eso no significa nada. La gente como nosotros, que creemos en la física, sabemos que la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente». En sus últimas semanas, Albert Einstein estaba pensando en su amigo, acerca de la conexión, acerca de la gente que amaba, no acerca de sus ecuaciones o sus teorías o su premio Nobel, acerca de las relaciones que le habían dado significado a su vida. Si esta exploración de la sabiduría oculta de Albert Einstein ha abierto algo en ti, si sientes que hay verdades aquí que necesitas escuchar, entonces apoyar este canal a través de Supergracias es como ayudas a asegurar que estas revelaciones sigan llegando. Cuando haces clic en ese botón, no solo estás dando una propina a un creador, estás diciendo que la sabiduría importa, que las lecciones de las mentes más grandes de la historia merecen ser compartidas, que valoras la sustancia por encima del contenido superficial. Los buscadores, los que se rehúsan a aceptar la superficie de las cosas. Ustedes son la razón por la que este canal existe, y su apoyo hace posible que sigamos indagando. Así que, ¿qué deseaba Albert Einstein haber sabido antes en la vida? Déjenme resumirlo claramente. Primero, deseaba haber comprendido que estamos aquí el uno para el otro. El hombre está aquí por el bien de otros hombres. Tus relaciones importan más que tus logros. Las personas cuyas sonrisas y bienestar, tu felicidad depende de... Esas son las personas que merecen tu tiempo y atención, no tu carrera, no tus ambiciones. Las personas que amas. Segundo, deseaba haber comprendido que el éxito inquieto trae una infelicidad inquieta. Una vida serena y sin pretensiones trae más felicidad que la búsqueda del éxito, combinada con una inquietud constante. Esto no se trata de rendirse o no intentarlo, se trata de comprender lo que realmente estás persiguiendo. Si estás persiguiendo un sentimiento que se supone que el éxito debe traer, perseguirás para siempre. El sentimiento no viene del logro, viene de cómo vives cada día. Tercero, deseaba haber comprendido que la curiosidad importa más que el logro. Lo importante es no dejar de cuestionar. La curiosidad tiene su propia razón de existir. Albert Einstein no les dijo a los jóvenes que lograran grandes cosas. Les dijo que permanecieran curiosos, que contemplaran los misterios, que trataran de entender un poco más cada día. Ese es el camino. Todo lo demás sigue. Cuarto, deseaba haber comprendido que nuestro sentido de separación es una ilusión. Nos experimentamos a nosotros mismos como algo separado del resto. Esta es una ilusión óptica, una prisión. La salida no es más éxito, sino más compasión, ampliando nuestro círculo para abrazar a todas las criaturas vivientes, reconociendo que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Quinto, deseaba haber comprendido que el propósito de la vida es simple: crear satisfacción para ti mismo y para los demás, lograr armonía y belleza en las relaciones humanas. Eso es todo. Esa es la razón por la que estamos aquí. No para ganar, no para probarnos a nosotros mismos, para conectar, para servir, para crear algo hermoso entre nosotros y los demás. Sexto, deseaba haber comprendido que el valor importa más que el éxito. Trata de no convertirte en un hombre de éxito, sino en un hombre de valor. El mundo mide el éxito por lo que recibes, pero tu vida será medida por lo que das. Albert Einstein.
Aprendió esto por las malas, viendo cómo sus relaciones sufrían mientras su carrera se elevaba a la estratosfera. Y finalmente, deseó haber comprendido que nunca es demasiado tarde para cambiar la forma en que vives. Albert Einstein aprendió estas lecciones a lo largo de décadas de lucha y fracaso. No lo entendió bien desde el principio, hirió a personas, cometió errores, pasó años persiguiendo las cosas equivocadas, pero siguió aprendiendo, siguió creciendo y al final comprendió lo que realmente importaba. Tú puedes aprender de su experiencia, puedes evitar parte del sufrimiento por el que él pasó, puedes empezar a vivir estas verdades hoy mismo. Albert Einstein murió el 18 de abril de 1955 en el hospital de Princeton. Tenía 76 años. En sus últimas horas, todavía sentía curiosidad, todavía estaba trabajando, todavía estaba tratando de comprender, pero también estaba en paz. Había hecho su parte. Estaba listo para partir. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con el tiempo que te queda? ¿Lo vas a gastar en la búsqueda incansable del éxito? ¿O lo vas a invertir en la gente que amas, en la curiosidad que hace que la vida valga la pena, en las conexiones que le dan sentido a la existencia? Albert Einstein lo descubrió. Le tomó la mayor parte de su vida, pero tú tienes una ventaja. Tienes su ejemplo, tienes sus palabras, tienes las lecciones que él pagó con sus propios errores y remordimientos. La única pregunta ahora es si vas a usarlas. Si este video cambió la forma en que piensas sobre la vida, sobre el éxito, sobre lo que realmente importa, entonces necesito saberlo. Comenta sabiduría si sientes que las ideas de Albert Einstein hablaron de algo que necesitabas escuchar. Comenta éxito si todavía crees que el logro es el camino hacia la felicidad. Leo cada comentario durante las primeras 2 horas después de la publicación y respondo a los que muestran un pensamiento real. Dime, ¿qué te gustaría haber sabido antes en tu propia vida? ¿Qué lección tuviste que aprender por las malas? Compártela en los comentarios. Tu experiencia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar. Suscríbete si quieres profundizar en la sabiduría oculta de las mentes más grandes de la historia. Hay mucho más por descubrir, mucho más que nunca te enseñaron. Y como el propio Albert Einstein dijo, lo importante es no dejar de cuestionar. La curiosidad tiene su propia razón de ser. Nos vemos en el próximo video.